Si conoces a alguien que tiene una adicción a personas, a sustancias, a lo que sea, dile que repita 3 veces esta fórmula mágica. Adra, adrata, adrata. Me libero de la cárcel de la adicción. Adra, adrata, adrata. Me libero de la cárcel de la adicción. Adra, adrata, adrata. Me libero de la cárcel de la adicción. No. Claramente repetir frases no te va a liberar de la cárcel de la adicción. Eso no es un método efectivo ni tampoco está científicamente comprobado o tenga algún tipo de base. De hecho, el creador lo que hace es mostrar un libro escrito por él mismo. Acá hay que tener en cuenta algunos factores, por ejemplo, para determinar cómo se puede llegar a desarrollar una adicción. Y esos factores a tener en cuenta sin caer en un pensamiento mágico son los siguientes. Sabemos que la adicción es una enfermedad compleja y multifactorial. Esto quiere decir que no se debe a un único factor, sino que pueden ser varios los factores que estén jugando un papel importante en el desarrollo de la misma. Y entre esos factores podemos mencionar algunos de los más importantes, como por ejemplo pueden ser factores biológicos y neurológicos, que dentro del mismo encontramos algunos puntos importantes, como por ejemplo la predisposición genética, ya que algunos estudios han demostrado que la variación de algunos genes ligados al sistema dopaminérgico, como por ejemplo los genes DRD2, pueden influir en la respuesta que puede llegar a tener el cerebro a sustancias o a comportamientos compulsivos. Esto llevaría a desarrollar una mayor susceptibilidad a desarrollar adicciones. También puede deberse a un desequilibrio neurológico, sobre todo en el proceso de liberación de dopamina, y también puede deberse a la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a ciertas cuestiones, como por ejemplo la exposición continua a lo largo del tiempo de algunos comportamientos o sustancias, y esto puede llegar a alterar de forma permanente o temporal no solamente la respuesta, sino que las funciones cerebrales, a tal punto de dificultar que uno pueda llegar a controlar los impulsos. Otros de los factores son los factores psicológicos, y dentro de ellos podemos encontrar algunos como los desequilibrios emocionales, por ejemplo, problemas como la ansiedad, la depresión, el estrés excesivo, los traumas no resueltos, la baja autoestima pueden llevar a que las personas se encuentren alivio en el consumo de sustancias o comportamientos compulsivos. También encontramos la regulación emocional deficiente y la impulsividad y la búsqueda de sensaciones. Otro de los factores a tener en cuenta son los factores sociales y ambientales, y en este punto encontramos cosas como la exposición temprana a comportamientos compulsivos o sustancias, un entorno muy estresante, la influencia social y también puntos particulares como el aislamiento, la soledad y la desolación. En cuarta instancia tenemos los factores de desarrollo y trauma, y en este punto encontramos las experiencias traumáticas, que se consideran un factor de riesgo que puede tener un impacto significativo en el desarrollo de las adicciones, y el apego inseguro, es decir, las relaciones de apegos disfuncionales, sobre todo en la etapa de la infancia, pueden llegar a afectar la capacidad de las personas no solo de relacionarse con los demás, sino también de controlar y regular sus emociones, y esto es algo que está conectado con uno de los puntos mencionados anteriormente. En quinta instancia tenemos los factores cognitivos y de aprendizaje, y en este punto encontramos cosas como el refuerzo negativo y positivo, que es cuando la sustancia o el comportamiento nos proporciona un alivio inmediato, que es lo que se conoce como refuerzo negativo, o bien un placer instantáneo, que es lo que se conoce como refuerzo positivo. También tenemos las creencias y las expectativas, que es cuando nosotros ponemos expectativas en la sustancia o en el comportamiento, creyendo que eso nos va a ayudar con un problema que tenemos. Y también tenemos lo que se conoce como el condicionamiento clásico y operante, que es cuando nuestro cerebro asocia ciertos estímulos con el consumo. En sexta instancia tenemos los factores culturales y económicos, y en este punto encontramos cosas como la normalización cultural, que esto es un proceso que se va dando a través del tiempo de manera inevitable. También tenemos la romantización del consumo, que esto lo vamos viendo también en distintas ramas del arte, como por ejemplo la música, los músicos en general, los artistas, los raperos, los actores, las figuras públicas, los influencers, el cine, las películas, las series, etc. Y también consideramos la desigualdad económica. Y en séptima instancia tenemos la interacción de los factores. En este punto tenemos que tener en cuenta el modelo biopsicosocial, que es el resultado de la interacción de las vulnerabilidades biológicas, factores psicológicos, circunstancias sociales y ambientales, y también la vulnerabilidad acumulada, es decir, que entre más factores de riesgo nosotros tengamos, por ejemplo, predisposición genética, traumas y entorno estresante, mayor será la probabilidad de poder desarrollar una adicción.